Bueno, ya estamos en la última parte de Yo Prometo con Marcel Granier y de verdad que, bueno, yo lo he disfrutado enormemente esta conversación, de Muchas verdad que gracias. sí, yo creo que los televidentes también, doctor, pero habíamos quedado con el tema internacional. El mundo entero se está dando cuenta que en Venezuela no hay las libertades, no hay un sistema democrático realmente. ¿Cómo nos ayuda, cómo contribuye esto a que en Venezuela se vuelvan a transitar esos caminos hacia la democracia? Bueno, yo creo que lo más importante es que se vuelva a reunir la Asamblea, pero en un ambiente democrático. O sea, una asamblea abierta donde los medios tengan libre acceso, donde los diputados puedan hablar sin que ningún teniente les condicione el derecho de palabra y puedan hablar sobre los temas que quieran tratar. Y sobre todo que haya presencia de los medios para que lo que se hable ahí tenga repercusión y la gente se pueda enterar. Y que sea un acceso libre, no condicionado. Y el público también, doctor, ¿También? Porque más de una vez uno iba, no solo como periodista, sino porque había un tema importante que a uno le interesaba, que Claro. uno iba para su balcón Claro. y se sentaba a escucharlo, y uno dice, oye, qué bueno que este habló muy mal. Sí. Pero Bueno, eso yo creo que es muy importante, sí. que haya una asamblea que sea para cumplir las funciones que la Constitución prevé, de control del Ejecutivo, de elaboración de leyes, de debate, porque eso le hace mucha falta a Venezuela ahorita. O sea, el fracaso tan grande en materia de seguridad, en materia económica, en materia de salud, tiene que provocar una reflexión y para eso tiene que haber pluralismo, tiene que haber una discusión abierta. Luego, Venezuela tiene que hacer algo también por recuperar su sistema electoral. O sea, ya por fin quedó comprobado, porque los agarraron con las manos en la masa, que tenemos un organismo electoral fraudulento. Eso era obvio desde el principio, porque un organismo electoral donde 4 de los 5 miembros son militantes del partido de gobierno, no cumple con el primer requisito, que es el de la imparcialidad. Además de que no cumple con el del profesionalismo, con el de la honestidad, con todos esos otros. Pero lo primero es que tiene que ser imparcial. Y para eso debe haber una discusión en la Asamblea para que se escojan ciudadanos idóneos para que ocupen los cargos del Consejo Electoral y se recupere la confianza en el sistema electoral. Que el pobre Maduro no tenga que andar vagando por el mundo entero diciendo que él es el presidente de Venezuela. Eso no tiene que decirlo. O sea, Rómulo Betancourt nunca tuvo que recordarle a los venezolanos que era el presidente de la República. El mismo Chávez nunca tuvo que recordarle a los venezolanos que era el presidente de la República. Entonces, esta situación es lamentable, es patética y crea muchos problemas. Hace un rato hablábamos del ejemplo argentino. Ese es un ejemplo patético, sí, en donde el presidente deja impuesto una figura, en aquel caso era Isabelita Perón, en este caso es Maduro, y que no tiene sustento popular y que además no tiene sustento legal tampoco. Entonces empieza a deteriorarse la sociedad. Y así en Argentina se escandalizaron cuando ocurrían 55 homicidios al día. Esa es la situación que tenemos en Venezuela, y Argentina es un país más poblado que Venezuela. Y los partidos políticos empezaron a descuidar sus funciones porque nadie quería ser el que pusiera orden en el desastre que estaba ocurriendo. Entonces, que no llegue Venezuela a eso. Es verdad que va a ser muy difícil restablecer la legalidad en Venezuela con la presencia vergonzosa de los cubanos en los cuarteles, en los ministerios, pero hay que hacerlo. Claro, pero además fíjese, doctor, por ejemplo, este viernes estaban expropiando una cementera, otra más. Hay cosas, por ejemplo, yo que voy mucho al centro de Caracas, ahora las grúas se están llevando los carros que están mal parados en el centro, en Santa Rosalía, pero es que acabaron con los estacionamientos, la gente ya no tiene dónde estacionar los carros. Entonces, bueno, se los llevan sin informarle a nadie, nadie sabe para dónde se llevan los carros. Eso, en Venezuela hay un deterioro de todo. Bueno, conseguir un pollo, bueno, hay que ver lo que cuesta conseguir un pollo y el precio. Bueno, de eso trata la decisión que tú comentabas al principio del programa. ¿Qué fue lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos encontró? Que en Venezuela no funciona la justicia y que el poder se ejerce ilegítimamente, arbitrariamente, discriminatoriamente. El poder se ha desviado. El poder se desvía y discrimina y violenta los derechos de propiedad,
los derechos de libertad, los derechos al trabajo de la gente. Pero Y además, por eso vamos a ir a la Corte. Eso es un ejemplo de cómo nos están viendo afuera también. Porque claro. ya hay un convencimiento en cada vez más países de que este es un gobierno ilegítimo. claro. Porque entre otras cosas, Venezuela dejó la monarquía hace más de 200 años. Eso de que el jefe de Estado diga mi sucesor es fulano, eso ya pasó de moda. Y yo creo que eso es una demostración del deterioro en la salud del presidente Chávez en el momento que lo hace. O sea, lo hace bajo influencia y presión de los cubanos y en un momento en que debía estar ya Ay, doctor, agonizando. Usted me habla así, de verdad, y todos los que se sientan en esta silla también me hablan igual, de cómo el gobierno cubano es el que está mandando en Venezuela Bueno, es una realmente. bueno, el primer acto... Y resulta, y tenemos un general preso por haberlo denunciado además, porque esa es la verdad de Antonio Rivero. Esa es. Él denunció que en los cuarteles y tomando decisiones importantísimas de seguridad y de estrategia estaban los cubanos. Y por eso lo Y tienen por eso está secuestrado. preso. Y entonces resulta que nosotros... Es que no está preso, porque un preso tú lo puedes visitar. Él está secuestrado. Exactamente. Y quienes están ejecutando ese secuestro están cometiendo un delito. Y tendrán que responder. Ahorita son todopoderosos Por y dos hacen lo que les delitos, da la doctor, gana. porque su mamá de 80 años también está en huelga de hambre. Y hoy que es Día de la Madre, que no haya un militar en este país sensible, que diga, mira, esto no puede ser. Las Fuerzas Armadas están secuestradas por los cubanos. Fíjate que Pero el primer ¿cómo nos acto... liberamos? Porque nosotros nos llenamos la boca, doctor, diciendo que liberamos 5 naciones, que Simón Bolívar fue una maravilla porque liberó 5 naciones, y nosotros nos entregamos sin disparar una bala, Porque y nos entregaron los soldados de la patria. Porque, en primer lugar, este ejército no es el ejército del Libertador. Eso tenemos que tenerlo claro. Y estos venezolanos de hoy no somos los venezolanos de 1810. Entonces, los venezolanos de 1810 se independizaron y liberaron 5 naciones, pero los venezolanos del 2013 tenemos que liberarnos de Cuba. Tenemos que hacerlo. No es que, ay, mira, qué glorioso fue el ejército venezolano. Primero que ese ejército no tiene nada que ver con este ejército. Este ejército actual fue creado por el general Juan Vicente Gómez, trajo instructores de varias partes del mundo, de Chile fundamentalmente, y algunos oficiales venezolanos formados en Alemania, y luego ha ido evolucionando. Y tiene componentes del general Gómez, del general López, del general Medina, de los partidos democráticos. O sea, pero es otra cosa, no tiene nada que ver con el ejército del Libertador. Bien, entonces Y el problema de los cubanos, un problema nuestro de hoy en día. Y es una vergüenza que los venezolanos estemos siendo sometidos por una dictadura fracasada y criminal como la de Cuba. Por eso yo me siento muy avergonzado cuando veo lo que está pasando con el general Rivero y lo que pasó con Franklin Brito, que también fue un venezolano al que dejaron morir. Eso es típico de los cubanos, para crear el pánico entre los demás, para condicionar las conductas, para que nadie se atreva a protestar. 30 segundos porque nos están haciendo señas. En estos 30 segundos, ¿cuál es el mensaje? Que se vuelva a reunir la Asamblea con la libertad que le garantiza la Constitución y todos los tratados internacionales de derechos humanos y de defensa de la libertad que tiene firmado Venezuela. Y que ahí se produzca el debate que el país necesita. Doctor, para terminar, de verdad, con el corazón en la mano, si le dan la posibilidad de volver a rescatar la señal de Radio Caracas Televisión. Estoy listo para hacerlo, ya. Qué belleza, me encanta escuchar eso. Bueno, Gracias de verdad por gracias. haber estado aquí con nosotros, con ustedes amigos. Hasta un próximo, yo prometo. Sí. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a ¿Qué le pasa a la sociedad venezolana? Bueno, ya estamos en la última parte de Yo Prometo con Marcel Granier y de verdad que, bueno, yo lo he disfrutado enormemente esta conversación, de Muchas verdad que sí. gracias. Yo creo que los televidentes también, doctor. Pero habíamos quedado con el tema internacional. El mundo entero se está dando cuenta que en Venezuela no hay las libertades, no hay un sistema democrático realmente. ¿Cómo nos ayuda? ¿Cómo contribuye esto a que en Venezuela se vuelvan a transitar esos caminos hacia la democracia? Bueno, yo creo que lo más importante es que se vuelva a reunir la Asamblea, pero
en un ambiente democrático. O sea, una asamblea abierta donde los medios tengan libre acceso, donde los diputados puedan hablar sin que ningún teniente les condicione el derecho de palabra y puedan hablar sobre los temas que quieran tratar. Y sobre todo que haya presencia de los medios para que lo que se hable ahí tenga repercusión y la gente se pueda enterar. Y que sea un acceso libre, no condicionado. Y el público también, doctor, porque También. más de una vez uno iba, no solo como periodista, sino porque había un tema importante que a uno le interesaba, y uno Claro. iba para su balcón Claro. y se sentaba a escucharlo, Así y uno decía, oye, qué bueno que este habló muy mal. Pero Bueno, uno- eso yo creo que es muy importante. Que haya una asamblea que sea para cumplir las funciones que la Constitución prevé, de control del Ejecutivo, de elaboración de leyes, de debate, porque eso le hace mucha falta a Venezuela ahorita. O sea, el fracaso tan grande en materia de seguridad, en materia económica, en materia de salud, tiene que provocar una reflexión y para eso tiene que haber pluralismo, tiene que haber una discusión abierta. Luego, Venezuela tiene que hacer algo también por recuperar su sistema electoral. O sea, ya por fin quedó comprobado, porque los agarraron con las manos en la masa, que tenemos un organismo electoral fraudulento. Eso era obvio desde el principio, porque un organismo electoral donde 4 de los 5 miembros son militantes del partido de gobierno, no cumple con el primer requisito, que es el de la imparcialidad. Además de que no cumple con el del profesionalismo, con el de la honestidad, con todos esos otros. Pero lo primero es que tiene que ser imparcial. Y para eso debe haber una discusión en la Asamblea para que se escojan ciudadanos idóneos para que ocupen los cargos del Consejo Electoral y se recupere la confianza en el sistema electoral. Que el pobre Maduro no tenga que andar vagando por el mundo entero diciendo que él es el presidente de Venezuela. Eso no tiene que decirlo. O sea, Rómulo Betancourt nunca tuvo que recordarle